Buenas noches, docente. Este grupo va a seguir con el tema que se ha estado tratando durante esta semana y, y en donde daremos a conocer también nuestra postura sobre este tema tan controversial en el Perú, que es el tema de la eutanasia y si estamos a favor o en contra de ello. Entonces, los integrantes que conforman este grupo son los siguientes: Santos Zapata, Pamela del Rocío, Villalde Herrera, Xiomara Yocine, Villegas García, Karina Lisbeth y mi persona, Chunga Casariego, Jesús Slater. Bien, entonces, para dar a comenzar o para iniciar esta exposición, daremos, daremos una introducción, una pequeña introducción sobre este tema, ¿no? Sobre este trabajo. Entonces, este trabajo va a consistir en dar a conocer nuestra postura con sus debidos fundamentos respecto a un caso que ha sido muy polémico o que es muy polémico en el Perú, y es el tema de la eutanasia, ¿no? Cuya persona que despertó este tema ante la sociedad fue una mujer de nombre Ana Milagros, perdón, Estrada Ugarte. Pues ella es la primera persona en demandar a aquellas instituciones correspondientes o competentes para que puedan atender su caso, ¿no? Ya que desde los 12 años ella tolera una enfermedad que según los especialistas, que según los médicos, es una enfermedad degenerativa, y es decir, que esta causa un deterioro en las funciones vitales, trayendo como consecuencia una discapacidad y hasta en el más extremo de los casos puede causar la muerte de la persona. Entonces, Ana Estrada desde muy temprana edad ha sufrido mucho con esta enfermedad denominada poliomielitis, y esta la volvió una persona dependiente, es decir, necesitaba de otras personas para que ella pueda satisfacer esas necesidades básicas que tiene toda persona, ¿no? Y así su intimidad o privacidad a ella se le iba restringiendo. Y ni qué decir también del dolor que le provocaba estos tratamientos que ella recibía para tratar dicha enfermedad, que es incurable, ¿no? Pues solo le alargaba su sufrimiento. Para el año 2019, para el año 2019, Ana Estrada se le solicita al Estado peruano tener una muerte asistida, y para ello contó también con la ayuda de la Defensoría del Pueblo. Eh, con lo expuesto anteriormente, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Sería correcto que se inaplique para el caso de Ana Estrada el artículo 112 del Código Penal y que se le conceda a Ana Estrada una muerte asistida? Pues nosotros consideramos que sí se deba inaplicar este artículo del Código Penal y que a Ana Estrada se le pueda conceder una muerte asistida. ¿Por qué? Porque esta enfermedad a ella no le permite tener una vida digna o vivir, o vivir con una buena calidad de vida. Esto de vivir con una buena calidad de vida significa gozar de aquellos derechos que para la persona son inherentes, ¿no? Como por ejemplo la libertad, la intimidad y sobre todo a la vida digna, ¿no? Como se ha mencionado anteriormente, ya que ese es el significado de, de la persona, ¿no? Y para defender nuestra postura daremos a conocer también aquellos argumentos que avalen nuestra postura, valga la redundancia, ¿no? Bueno, ahora le doy el uso de la palabra a mi compañera para que les pueda seguir con esta exposición. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la eutanasia desde una perspectiva ética. En la actualidad, el uso de la eutanasia en el Perú es considerado un acto de homicidio negligente, que es penado con hasta 3 años de cárcel para quien acabe con la vida del paciente. En estos últimos años, el término eutanasia en nuestro país es un tema muy conocido. Esto se debe en caso de Ana Estrada. Esta intervención voluntaria consiste en ocasionar la muerte de manera lúcida en el paciente que tenga enfermedades incurables, degenerativas o crónicas, con el único fin de otorgarle una muerte digna y sin dolor. Por ello, surge la siguiente interrogativa. ¿Crees que el caso de Ana Estrada es justificado al solicitar al Poder Judicial la demanda de amparo para que se le aplique la eutanasia en el momento que ella lo pida debido a que padece una enfermedad degenerativa?
Consideramos que estamos a favor de la legalización de la eutanasia, ya que nadie arremete contra la vida de un ser humano. En primer lugar, tenemos los argumentos de los siguientes autores. Según en cuenta, la vida en conjunto como sociedad nos forma en una ética y moral para comprometernos a comprender sentidos compartidos, sentimientos aceptados y exigencias fundamentadas. Esto quiere decir que podemos discutir ciertos casos controversiales y salir un poco del entorno que establece nuestra comunidad para darles un sentido ético. Por otro lado, la ética de máximos y mínimos en Cortina, las relaciones humanas en sentido moral, procede de la tradición del respeto ante los derechos humanos, respeto ante la dignidad de ellos mismos, siendo estos únicos para cada individuo. Asimismo, los derechos humanos fueron fundamentados justamente de la dignidad de las personas, acercándose a una práctica intersubjetiva. A todo esto podemos entender que el caso de Ana Estrada, pues en diciembre del 2020 presentó al defensor ante la Corte Superior de Justicia para que se respeten su derecho de una muerte digna aplicando la eutanasia, ya que padece de una enfermedad degenerativa irreversible llamada polimiositis desde los 12 años, en donde tiene la imposibilidad de moverse y se encuentra en un estado de dependencia muy alta. Siguiente diapositiva, compañero. Por otro lado, Ana Estrada presentó mediante una videoconferencia postrada en su cama solicitándole al juez Jorge Luis Ramírez de despenalizar el homicidio culposo, ya que ella quiere tener una muerte digna, puesto que ella no puede mover nada de su cuerpo y tiene que recurrir a pedir ayuda de esta manera. De este modo, Ana Estrada expresó que no quiere morir en realidad, aun cuando se dio cuenta que para ella no era una vida normal. Además, se planteó que lo que más le causaba dolor era la penalización que hay en el país de poner en fin una vida humana. Por ello, consideramos que se acepte la decisión de Ana Estrada en aplicar la eutanasia y sabemos que toda persona tiene ciertos derechos. Ahora, según Justin, eh, tenemos que la disconformidad de los representantes del gobierno y de la salud pública apegándose a lo legal. Sin embargo, es de manera tolerante ejecutar una breve reflexión de este fenómeno moral, basándonos en los límites éticos. Es relevante poner en práctica nuestros criterios para poder evaluar la justicia de las leyes, apoyándonos en la importancia de la vida relativa en juicios morales. Según Sabater, eh, según Sabater, basándonos en la ética de la libertad, somos libres de decidir todo lo que pueda pasar en nuestra vida sin afectar el bienestar de nadie y sobre todo de manera justificada. Continuando en el caso de nuestra, mediante estos conceptos, el Colegio Médico del Perú apoya la legislación de la eutanasia, ya que según su código de ética define que ningún médico puede realizar actos que prolonguen el proceso de la eutanasia con el fin de declarar fundada su petición de Ana Estrada, de querer morir con dignidad. Asimismo, el fallo ordenó al Ministerio de Salud y a Exsalud que respeten la decisión de Ana Estrada y para ello, estas entidades públicas y privadas deberán de conformar comisiones médicas interdisciplinarias. Por ende, el ser humano se caracteriza por ser una persona activa que se encuentra en constante movimiento, realizando todo tipo de actividades y ella se encuentra acosada por tal enfermedad, lo cual le es imposible y penoso no tener cierta libertad. Además, analizando el estado físico de Ana, es inaceptable que un ser humano pueda sentirse como ella, dice, muerta en vida.
Podemos concluir que el caso de Ana Estrada es un claro ejemplo para poder legalizar la eutanasia en el Perú, ya que ella padece de una enfermedad degenerativa irreversible llamada poliomielitis desde los 12 años, el cual le impide moverse y necesita depender demasiado de alguien. Además, debemos ser más empáticos al momento de ver este tipo de situaciones, ya que siempre existirán. Eh, en este sentido, como solución ética y moral, toda persona está en todo el derecho de hacer con su vida, de hacer con su vida. Es por ello que el Poder Judicial tomó la decisión de legalizar la eutanasia de Ana Estrada, de legalizar la eutanasia de Ana Estrada, lo solicitó con el fin de tener una muerte digna. Ahora le doy dos minutos de compañero. Bien, ahora seguimos con otro argumento denominado como derechos vulnerados de Ana Estrada. Para referirnos a los derechos de una persona, debemos tener en cuenta desde cuándo empiezan esos derechos. Y pues el Código Civil nos señala en su artículo primero o en su artículo 1 del libro primero de los derechos de las personas, que la persona es sujeto de derecho desde su concepción hasta su muerte, ¿no? Entonces, los derechos que se le atribuyen o se le facultan a cada persona están decretadas no solo por el Código Civil, sino también por la Constitución Política del Perú. Desde su artículo 1, en donde nos señala acerca de la dignidad de la persona, y según Gutiérrez y Sosa, en el análisis que ellos realizaron sobre la dignidad de la persona, nos señala que este derecho trata al hombre como un ser superior a todo lo que podemos ver, un ser superior a lo que existe en la tierra, ¿no? Y este no puede ser tratado obviamente como un objeto o una cosa, ya que el ser humano no tiene un valor económico, sino que este va a rebasar o rebasa todas esas cosas materiales por el hecho de que las personas tienen aquella capacidad de razonar, la capacidad de sentir y la capacidad de decidir sobre ellos mismos. Esas características son las que le hacen o son las que los vuelven superiores al ser humano. En el caso de Ana Estrada, se estaría vulnerando este derecho, su dignidad, porque ella tiene la capacidad, aún tiene esa capacidad de razonar, y en su razonamiento ella sabe que esa enfermedad la va a conducir hacia la muerte, ¿no? En su sentido, porque mientras van pasando los días, ella siente esos dolores insoportables y señala que lo que está viviendo es como vivir en un infierno, ¿no? Y en su capacidad de decidir, porque ella está decidida, está convencida de que quiere terminar con su vida, ¿no? O bueno, no con su vida, sino que lo que ella desea es terminar con su sufrimiento. Y ese sufrimiento no va a ser solo por su enfermedad, sino también por no depender de ella misma, por no hacer las cosas que los demás pueden realizar, como correr, saltar, ¿no? Ahora, la Constitución Política del Perú también nos establece aún más derechos de las personas, ¿no? O hacia las personas. En el artículo 2 podemos ver todo un catálogo de derechos fundamentales hacia ellas, como es el derecho a la integridad, tanto moral como psíquica y física. Y estos tres están siendo vulnerados debido a que la integridad moral significa que la persona puede realizar o desarrollar su manera de vivir de acuerdo a lo que ella cree, es decir, va a tomar sus propias decisiones en cuanto a la integridad psíquica, se refiere a conservar todas aquellas habilidades motrices, como por ejemplo esas habilidades emocionales, intelectuales, ¿no? Y que poco a poco Ana Estrada las está perdiendo. Su integridad física, ya que ella cuenta con ciertas dificultades para poder levantarse, para poder caminar, para poder saltar o correr como pueden otras personas hacerlo, ¿no? En otras palabras, ella se encuentra físicamente físicamente discapacitada y su temor es que cada día su salud empeore. Si bien es cierto, en el Perú no existe tal derecho como la muerte digna, pero sí se debería reconocer ese derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Pues si las personas pueden decidir sobre su vida, ¿por qué no pueden decidir sobre su muerte? Y nos referimos al hecho de decidir sobre su muerte cuando la persona tenga alguna enfermedad en la cual no es posible recuperarse y origine en ella discapacidades
no le permiten tener una vida digna o una buena calidad de vida. Ahora, para entender más sobre la eutanasia, el destacado maestro en la materia civil, Carlos Fernández Cesareo, nos menciona que existen dos tipos de eutanasia. Primero tenemos la eutanasia activa, y eso significa tener compasión o piedad hacia el paciente, debido al dolor inmensurable que sienten ellos a través de una muerte, el dolor inmensurable que sienten ellos a través de una muerte asistida. Y obviamente para realizar este tipo de eutanasia se debe tener la aprobación del paciente, y en caso el paciente no tenga esa facultad para tomar dicha decisión, se le puede tomar o se le puede consultar a su familiar más cercano o a aquella persona que sea designado como un representante legal. El segundo tipo de eutanasia es la pasiva. Esta consiste en que por piedad la persona encargada de proporcionar los medicamentos correspondientes al paciente no lo hace. Es decir, en esta eutanasia solo se va a detener aquellos tratamientos para que el deceso del paciente sea acelerado. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico, esto no está regulado debido a que estas acciones son parecidas a un suicidio o un homicidio, ¿no? Y creemos que se debería evaluar seriamente en considerar la eutanasia en nuestro ordenamiento jurídico, en los casos en que las personas se encuentren, obviamente, en estado crítico y no haya para ellas una esperanza que puedan vivir, ¿no? Esto con la finalidad de que su sufrimiento y dolor puedan acabar, ¿no? Ahora le doy para que le use la palabra a mi compañera para que pueda seguir con la exposición. Ya, siguiendo con la exposición, tenemos ahora lo que es la dignidad de la persona. Ya, como ya sabemos, toda persona tiene derecho al bienestar de su vida, como lo puede estipular el artículo 2 de la Constitución peruana, en la que dice que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Entonces, eh, perder dignidad por una enfermedad sin cura realmente nos favorece. El dolor que produce un sufrimiento psicológico y físico afecta en muchos aspectos y provocan que la persona esté sumida en un estado que degenera su vida, no solo físicamente, sino también socioemocionalmente. Ante esto, la persona recurre a un derecho que le pueda permitir eh, acabar con este dolor. El estar enfermo y no tener cura alguna para el dolor no es una situación alentadora para el paciente que lo experimenta. Las esperanzas no llenan cuando el sufrimiento se aumenta día a día. Aferrarse a tratamientos dolorosos y mejora o no poder depender de ti mismo crea una sensación de ser una carga para la persona, la pérdida de metas propuestas en la vida, la pérdida, hasta incluso la pérdida de movimientos voluntarios sobre su propio cuerpo. Lo hace o le da la sensación de no poder ser autosuficiente. Todo esto apunta a lo que vendría a ser la pérdida de dignidad en la persona indiscutiblemente. La pérdida también de la intimidad sobre su cuerpo al depender todo el tiempo de otra persona afecta inevitablemente al paciente. La intimidad, asimismo, es un elemento valioso de la dignidad. Así las intenciones por ayudar al paciente sean las mejores para este, no se puede mejorar el pensamiento de incapacidad y tristeza por parte de este o la paciente. No se puede llamar vida a una situación de incapacidad individual, a un dolor físico y deterioro psicológico. La persona está en su derecho de poder exigir la validación de la libertad sobre su vida cuando ésta está en constante sufrimiento. Es cuestión, yo lo veo así, es cuestión de ser empático con la persona que sufre, porque no se trata tampoco de ir a un hospital y pedir inmediatamente que se le aplique la eutanasia a la persona que siente que ya no da más, sino que se trata o los responsables tienen que revisar detalladamente el caso
y ver si es que realmente se requiere de una situación verdaderamente complicada de remediar. Respetar la vida lleva consigo acabar con ella cuando las condiciones en las que se encuentra una persona no permitan vivirla como se exige en los derechos. El derecho está basado en el bienestar integral de la persona y una persona que se encuentra en condiciones degenerativas sin remedio a causa de una enfermedad exige el derecho de la libertad para terminar con su sufrimiento. Tener derecho a una vida digna tendría el mismo peso a tener una muerte digna cuando no hay escapatoria de la muerte lenta y dolorosa. Siempre positiva, por favor. Ya. Ahora hablaremos sobre la eutanasia como un derecho fundamental en las personas con enfermedades crónicas. Y la eutanasia, pues, es un tema, ¿no? Que genera muchas opiniones, ya sea morales, legales, e incluso religiosas. Y como sabemos, esta se aplica en otros países, pero solo es aplicable en personas desahuciadas o personas que tienen poca calidad de vida, personas pues que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Y ellos mismos o sus familiares más cercanos pueden decidir sobre su vida mediante métodos que pues no le causen dolor y obviamente a cargo de un personal médico. Pero como tenemos conocimiento, en nuestro país la eutanasia es sancionada y como lo señala el artículo 102 del Código Penal. Y bueno, con respecto a la información que nosotros hemos leído, que fue el caso de Ana Estrada, hemos tomado una postura a favor de la eutanasia, pero solo en caso de que la persona que lo solicite tenga pues una enfermedad no crónica y que pues a consecuencia de ella pase por sufrimientos, dolores insoportables y pues esta persona sienta que ya no puede seguir con su vida, ¿no? Soportando el dolor que le proporciona dicha enfermedad y que además pues dependa de terceras personas para poder realizar sus actividades, reduciendo considerablemente su calidad de vida. Y pues tenemos que tomar en cuenta también que las personas que necesiten ayuda de terceros no serán personas con buenos estados de ánimo, por lo que se le estaría negando un derecho a una muerte digna y a esto se le estaría vulnerando sus derechos, ¿no? Fundamentales que serían la dignidad, la autonomía, la libertad, entre otros, como lo dice el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Ya. La eutanasia representa pues no un camino por voluntad propia del paciente hacia la muerte, pero pues como ya sabemos, ya lo había dicho, por causas de legalidad en nuestro país esto es punible. Aclaramos que la eutanasia no puede ser un derecho fundamental, sino que solo en algunas de sus excepcionales circunstancias, o sea, en algunos casos, esta puede no ser punible, a fin pues de proteger otros derechos de la persona como por ejemplo, el enfermo que sufre una enfermedad, valga la redundancia, terminal o incurable, y que le causa pues extremo dolor o limita su vida radicalmente, al punto pues de afectarle sus derechos a la dignidad, la autonomía, al libre desarrollo de su personalidad, como fue el caso de Ana Estrada, ¿no? Y pues también creemos que si la eutanasia no se despenaliza, de todas formas, se aplicaría, ¿no? La criptoeutanasia, que es la realización de práctica clandestina de la eutanasia a petición del enfermo o de un familiar cercano, y pues el Estado, aquí viene lo irónico, ¿no? El Estado protege la vida de las personas, pero no podría tener desprecio del dolor extremo del portador de esa vida, al punto de impedirle acabar su dolor, acabando su vida. Y pues, esa sería mi parte. Gracias. Bien, ahora para culminar esta exposición, tenemos algunas conclusiones para brindarle. Primero, tenemos que vamos a reafirmar nuestra postura a favor de la eutanasia, ya que siempre nos encontraremos con este tipo de personas que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o incurables, ¿no? Fundamentamos que lo mejor es que toda persona deba tener ese derecho a decidir sobre su propia vida y cuándo acabar con ella, siempre y cuando esta persona antes sea apoyada psicológicamente por profesionales para que
pueda cambiar de opinión, pero si no se da el caso de ello, o no se presenta una cura futura, se deberá permitir la eutanasia a dicho paciente. Como segunda conclusión tenemos que a pesar de que esta medida tan extrema como lo es la eutanasia, es considerada como algo moral y religiosamente inapropiado, y que para los profesionales de la medicina, para los profesionales de la salud, les es algo antiético, ¿no? Y que va contra su juramento hipocrático. Pero debemos tener en cuenta y ponernos en el lugar de la persona que está pasando por estas circunstancias difíciles y que su único deseo es dejar de sufrir, ¿no? Y cabe señalar una frase del gran filósofo Aristóteles, el cual él señala que el fin último de la persona, su objetivo de la persona en esta tierra, es buscar la felicidad, ¿no? Y si no puede conseguir eso, entonces, ¿para qué la persona debe vivir, ¿no? Ahora le doy el pase a mi compañera para que les pueda decir las siguientes conclusiones. Ya, como tercera conclusión, tenemos que la eutanasia vendría a ser una solución para un gran número de pacientes que estén frente a una situación sin escapatoria y solo les queda esperar una muerte lenta y dolorosa. Si bien es cierto que con los avances de la ciencia existen hoy en día medicamentos que reduzcan el dolor o tecnología que ayude a la movilización del paciente, no es suficiente cuando no se tiene la autonomía necesaria para valer por sí mismo. La eutanasia permite suspender los estragos que viven las personas con enfermedades degenerativas, no solo para ellos, sino también para sus familiares y aquellos que los rodean. Como país que vela por el bienestar integral de sus ciudadanos, estamos en la responsabilidad, ¿no?, de llevar consuelo a una muerte digna para todas aquellas personas que viven flageladas por una vida que no es vida. Y como última conclusión, tenemos que la sociedad en la que vivimos está determinada por la ética de mínimos, garantizando como derecho fundamental que las personas gocen de ideales de felicidad sin poner en riesgo la dignidad humana. Asimismo, los límites éticos son barreras que nos permiten dimensionar la fragilidad de una vida digna para el ser humano, teniendo en cuenta su constante evolución y el hecho de que seguirán existiendo vacíos éticos y sociales, perdón. Y por lo tanto, consideramos pues justificada, ¿no?, la postura que tomó Ana Estrada al solicitar que el Estado le otorgue el derecho de aplicarse la eutanasia debido a la enfermedad degenerativa que padecía. Pues cada ser humano tiene el derecho a tener una vida digna y por tanto el Estado debe promulgar una ley que ampare a los ciudadanos que se encuentran en situaciones similares al de Ana Estrada, logrando que estos tengan la facultad de tener una muerte digna de acuerdo con su voluntad. Esa sería toda nuestra exposición. Muchas gracias.